Esta es la nueva grabación, espero que ahora sí se oiga. Eh, Estaremos discutiendo sobre los virus y otras entidades acelulares como agentes infecciosos. Esta es la presentación preparada por el doctor Rafael Maldonado Hernández y la narración, pues, y los comentarios de esta servidora. Estaremos hablando de virus que pues últimamente han estado mucho en las noticias. Se sabe que la Organización Mundial de la Salud, según los récords de ellos, dicen que hasta el momento ha habido 6.8 millones de muertes debido al COVID, 40.1 millones de muertes debido al virus de inmunodeficiencia adquirida o la enfermedad AIDS, 300 millones de personas han muerto de viruela o smallpox en el mundo, y en el siglo XX hasta el 1967 se han registrado 15 millones de muertes por año. El virus de la viruela es uno de los más virulentos que hay, de los que más infecciosos son, y por lo tanto pues se cree que a través de la historia de la humanidad ha habido muchísimas muertes no registradas debido a este virus, como les mencioné, el smallpox. También, pues claro está, a esto se van a añadir muertes debido a influenza, al dengue y a otras enfermedades que también son causadas por virus. Aquí tienen, por ejemplo, lo que les estaba mencionando, la historia de las pandémicas de infecciones mundiales. Se data desde que podemos tener récords de historia, ¿no? Y entonces habían plagas bubónicas. Esto, lo que se llamaba el Black Death, ocurrió por muchos momentos a través de la historia de la humanidad. En la edad, aquí durante el tiempo de los romanos, se cree que hubo 9 millones de muertes debido a una versión de la peste bubónica. Luego, esto es antes de aquí de 30 a 50 millones durante el periodo justiniano. Hubo una epidemia de viruela japonesa, 1 millón de personas murieron durante eso. Entre los años de 1347 a 1351, que es donde se registró la mayor cantidad de muertes por la peste bubónica en Europa, que se cree que murió hasta un 20% de la población, fueron 200 millones de personas. Entonces, a través de la época de los siglos XVII y XVIII, hubo una serie de pequeñas plagas debido a la viruela, así que se cuenta aquí 56 millones de personas, aunque se cree que han sido muchas más. Perdón. La gran plaga del siglo XVII mató a 3 millones de personas. Esta otra gran plaga mató a 600.000 personas. Hubo un outbreak de cólera, 1 millón de personas. La tercera plaga en el siglo XVIII, 12 millones de personas. Y aquí está la malaria, la fiebre amarilla. Aquí tienen el Spanish flu. El Spanish flu o la influenza española en realidad no se generó de España, pero durante esta época estaba la Primera Guerra Mundial en curso, y los países envueltos en esa guerra no les interesaba estar publicando estadísticas de muertes en sus países y por lo tanto pues posibles debilidades. Así que, perdónenme, España, que era un país neutral, pues entonces fue que el primero que publicó sobre la enfermedad, así que se le adjudicó a los españoles, pero en realidad había evidencia de que en todos los continentes hubo esta epidemia. La influenza rusa también puede llevarse a cabo. Esto fue un poquito antes, ¿okay? Así que puede haber comenzado antes, como puede haber sido otro foco infeccioso. La epidemia de HIV, que es el virus de inmunodeficiencia adquirida. AIDS es la enfermedad provocada por él. Es una enfermedad lenta, y hasta el momento aquí dice de 30 a 35 millones, pero como les digo, 40.1 millones es el último número de la Organización Mundial de la Salud. La influenza de Asia, de Hong Kong, aquí
MERS es una enfermedad, es otro coronavirus que primero se encontró en la Arabia Saudita. Ha infectado desde el 2000, desde el 2012, el 2014, había tenido su lugar en las noticias, pero después de eso pues fue opacada por otras pandemias. Pero todavía este coronavirus sigue causando problemas y entonces se le añade, claro está, al SARS COVID-19, que es el que todavía continúa hasta el sol de hoy. Aquí en el lado derecho de esta gráfica pueden ver cómo se ha visto el death toll, ¿verdad? La cantidad de muertes. Hasta el momento, pues la plaga bubónica ha sido el que más ha matado personas en la historia de la humanidad. 200 millones de personas. Pero la viruela no va muy lejos de eso. Y el último número que les digo, que le di, es el que se estima. Este es el número que se confirma. La influenza española, ya usted ve que está también mató a muchísimas personas y esto complicó el asunto que la guerra estaba ocurriendo durante esa época. Esta fiebre de la plaga del tiempo justiniano, como ven, también está compitiendo fuertemente y entonces pues ha habido outbreaks de HIV. Aquí está COVID, pero entonces, claro está, hay otras epidemias que también han sido significativas en diferentes continentes más que en otros. Así que esta es la historia de las pandemias y como ven, estos virus, estos agentes van a seguir dando candela. No son fáciles de controlar en la población humana, así que tenemos que estar pendientes y prevenir cualquier outbreak para que no se convierta en otra pandemia. Aquí tienen también un timeline de abajo en las diferentes virus que han estado afectando en el siglo pasado y con el programa de erradicación de la viruela que se empezó a establecer en el 1966, pues se empezó una vacunación masiva. Si ustedes hablan con personas de mi edad, yo tengo 57 años, sus papás posiblemente sean más jóvenes, pero personas que tienen entre 50 y 60 años, puede ser que tengan alguna marca circular en uno de sus hombros y eso se debe a la vacuna de viruela que nos pusieron cuando estábamos en escuela elemental. En el 1976 apareció una enfermedad, se llamaba Legionnaire's Disease, fue un gran misterio y hasta que se logró determinar que había sido causado por una bacteria que sobrevivía a unos cooling towers en el sistema de aire acondicionado en un hotel y ahí fue que empezó la epidemia. Por eso se la llamaba Legionnaire's Disease, porque fue una convención de este grupo que como si fuera un Lions Club. También en el 1976 se empezaron a describir casos de la primera epidemia de Ebola, que es un virus causado por, vamos a ver más adelante, el Ebola virus tiene una progresión de enfermedad bastante seria y causa que los pacientes se desangren. Aquí en 1978 se empezaron a ver casos de un síndrome que se llama el Rice Syndrome debido a uso de aspirina durante infecciones virales. En el 1981 se empezaron a ver los primeros casos de HIV y AIDS porque progresaba bastante rápido en los primeros casos. En el 1988 comenzó una iniciativa para erradicar el polio a nivel mundial con una serie de vacunas y la más eficiente es oral. La vía oral es orofecal es la vía de mayor infección. Entonces también tienen
Este, el anthrax, empezaron a verse casos de anthrax por una persona que envió anthrax por medio del correo. Poco después de esto, y esto ocurrió después del 9/11, poco después de eso, entonces empezó la epidemia del SARS, que es un virus de la familia del coronavirus. Es un tipo de coronavirus. La epidemia o la pandemia del 2009 de la influenza. En el 2014 ocurrió otra epidemia de ébola, se volvió a quedar en África, el oeste de África, pero se pudo dispersar más que esta originalmente que se había quedado en Zaire. Luego en el 2015 comenzó el outbreak de HIV y hepatitis, que está relacionado al consumo de opioides intravenosos y el compartir agujas. En realidad el método de compartir agujas, la costumbre de compartir agujas fue lo que trajo la epidemia, no necesariamente las drogas, ¿no? Entonces, en el 2016 la epidemia de Zika virus, en el 2018 otra epidemia de Ebola virus, en el 2019 un outbreak que, aunque esto no se considera viral, fue un outbreak relacionado al uso de cigarrillos electrónicos por el haberle añadido, la causa probable es un acetato de vitamina E que se le añadió a ciertas marcas de cigarrillos electrónicos. Y entonces pues estamos todavía bajo la influencia de esta influencia, Dios mío, ahora sí influencia, de esta última pandemia de COVID-19. Otra cosita que quería decir sobre los virus, haciendo en términos generales, antes de comenzar sobre la tecnología de la vacuna, es que existen presencias genómicas de virus en el DNA humano. Estos posiblemente provienen de infecciones por retrovirus que hemos tenido a través de la historia natural del ser humano. Estas secuencias no son funcionales, pero han traído genes importados para el desarrollo humano. El 10% de toda la fotosíntesis que ocurre en el mar se debe a los productos de genes que se transmitieron a plantas. Estos genes los transmitieron virus a partir de las algas azul-verde. Así que hablando entonces ahora del COVID-19, uno de los tipos de vacuna, específicamente el de mRNA, utiliza esta tecnología donde en ningún momento usted recibe ninguna partícula viral ni ninguna partícula, producto que haya sido desarrollado en animales. Lo que ha ocurrido es que se purificaron unas proteínas específicas de la parte externa del virus y entonces se generó un mensajero a partir de esa proteína, o sea, el mensajero que codifica específicamente para esa proteína. Así que esa proteína está en el spike o en la cápsula del virus, así que la persona vacunada nunca está expuesta al virus. Ese mRNA está en la vacuna Moderna. ¿Okay? Mensajero está rodeado por unas partículas, unas nanopartículas lípidas o LNP, que protegen al mRNA. Entonces cuando usted lo inyectan, esto entra a su piel y entra a las células dendríticas, que son un tipo de macrófago en su piel, por medio de endocitosis mediada por receptor mediated endocytosis. Pasa eventualmente al endosoma y el pH acídico dentro del endosoma protoniza los lípidos, así que se queda solamente la molécula del mensajero.
Entonces ese mensajero pues causa una traducción de su proteína, de ese mensaje, y esto ocurre pues con los ribosomas de su mismo, de sus células. Y entonces ese pedacito de mRNA que codificaba para esas proteínas, pues usted las está produciendo. Está produciendo las proteínas de la cubierta del virus, las expresa en la superficie de las células que endocitaron esa nanopartícula, y entonces eso provoca una respuesta inmune de los linfocitos de su sistema inmune, y entonces estos son los que producen los anticuerpos. Así que la respuesta inmune se debe a la producción de su cuerpo a un mensaje que entró con la vacuna, y eso lo protege aunque usted nunca haya sido expuesto al virus. Las enzimas que se utilizan en la producción de la vacuna son enzimas T7, SP6 y T3, que son polimerasas que sintetizan el mRNA a partir del template del DNA. Así que los agentes acelulares incluyen los virus, que tienen proteína y ácido nucleico. El virus es una estructura sencilla, es un buen modelo para estudiar organismos, es un buen modelo para entender replicación del DNA y síntesis de RNA y síntesis de proteína también. Pueden existir intra o intracelularmente, extracelularmente serían inactivos. Intracelularmente entonces se apoderan de las células del hospedero para poder llevar a cabo sus procesos metabólicos que requieren para ser replicados. Los viroides contienen solamente RNA, los satélites contienen solamente ácidos nucleicos y los priones solamente proteínas. Así que, como les mencioné, pues los virus son la principal causa de enfermedad, son miembros importantes del mundo acuático, mueven materia orgánica de partículas disueltas, o sea que los van a mover a células de hospedero, y han sido importantes en la evolución. Pueden transferir genes entre bacterias, de una bacteria a la próxima, y entonces, como también mencioné, pueden ser unos modelos bien importantes, han sido modelos bien importantes para estudiar biología molecular. Los virus pueden infectar bacterias, en cuyo caso pues se le llaman bacteriófagos o fagos. Este es el tipo, bacteriófage. Yo le voy a decir bacteriófago o fago. Y esta es la forma típica que cuando uno ve expresado el bacteriófago, muchas veces, especialmente los de E. coli, van a tener siempre esta forma. Pocos infectan arqueas. La mayoría va a infectar eucariotas, incluyendo plantas, animales, protistas y hongos. Los virus pueden infectar todo tipo de células, como les acabo de mencionar, y fíjense que aunque la mayoría van a infectar células eucariotas, sí van a infectar arqueas y bacterias. Entonces aquí tiene la composición de material genético dependiendo de la familia a la que pertenece el virus en particular. Los virus DNA incluyen los adenovirus, los poxvirus, herpesvirus, papilomavirus, poliovirus, parvovirus. Y fíjense que la polaridad, o sea, el DNA puede ser double-stranded o single-stranded, y puede también componerse de hay algunos virus, aquí no dicen específicamente qué familia, pero van a tener ambos. Pueden presentar ambos. Los reovirus, retrovirus, astrovirus, calicivirus, picornavirus, togavirus, flavivirus, coronavirus, ortomixovirus son RNA virus. Y por esa razón entonces es que la vacuna utiliza mensajero de RNA, que entonces causa que su célula produzca un DNA que va a producir la proteína del virus.
que es el mecanismo de infección del virus anyway. Cuando usted recibe ese virus, pues ese virus se apodera de su célula y hace exactamente lo mismo que hace la vacuna. O sea, por eso es que la vacuna replica tan fielmente lo que está ocurriendo a nivel del sistema inmune y por eso es que lo protege tan bien. Los viriones son partículas maduras de virus. Pueden ser de tamaño diminuto como 20 nanómetros, pero también hay algunos que incluyen los mimivirus que se ven a nivel de microscopía de luz. Pueden existir de forma sin encapsularse y pueden existir de forma encapsulada. El cápsido es entonces, o el nucleocápsido, es el virus desnudo que tiene DNA o RNA como su ácido nucleico. En esta plantilla se pueden ver los diferentes, algunos ejemplos de viruses que usted va a encontrar, perdón, con su gama de tamaños. Fíjense que esta barra aquí abajo representa 1 micrómetro y entonces aquí tiene el fago Phi X174, que es un fago de E. coli. Fue el primero en ser sintetizado. También tiene el Sulfolobus. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el Sulfolobus? Por aquí, Este es un virus que infecta arquea. Y el Acidianus también infecta arquea. Mimivirus, como les dije, es uno de los más grandes en cuanto a tamaño se refiere. Y entonces pues tiene otros de tamaños intermedios, entre ellos herpes virus, rhabdovirus. Esto es un fago. Se llaman T-even porque los números se le han puesto T2, T4 y T6. Entonces aquí tiene pues un fago que tiene una forma diferente a este otro que vimos, que es el de E. coli. Una cosa que se me olvidó mencionar es que este mimivirus es el hospedero o el huésped de este virus es la ameba. Así que las cápsides son estructuras moleculares que sirven como cubierta proteica del virus. En el caso de los virus desnudos, pues usted va a tener estos cápsides. Pueden ser helicoidales, icosaédricos o complejos. Una cosa que debo mencionar, los virus en particular no van a tener ninguno en general, ni ribosomas, ni mecanismo para generar ATP, ni citoplasma y casi ninguna enzima. Los desnudos, la cápsula es de una proteína que muchas veces es la misma proteína con un número grande de muchas copias de la misma proteína. Y puede también tener algunas proteínas menores. Estos protómeros, estas copias de ese capsómero se van a ensamblar solos. Entonces, si son con cubierta, con envelope, algunos de los virus van a tener espacio para maximizar los nucleótidos virales y van a requerir tener una codificación para las proteínas del nucleocápsido. Así que tienen que tener, además del DNA para el cápsido, las proteínas adicionales. Y proteínas adicionales para anclar a la membrana. O sea que en el caso del DNA de virus con cubierta, pues parte de su material genómico tiene que estar dedicado a manufacturar estas otras proteínas adicionales para poder completar el envelope. Así que aquí tiene, en las cápsides helicoidales, el ejemplo más estudiado de este tipo de cápside es el Tobacco Mosaic Virus, donde tiene un tubo rígido que muestra autoensamblaje. Así que estos son muchas copias de la misma proteína y entonces una vez se encuentra un número
suficiente, empiezan a ensamblarse solas. Y fíjense que es un tubo hueco. Aquí se ve una imagen de varias partículas de este virus en microscopía electrónica de rastreo, scanning. Hay otro tipo de cápsides en forma de icosahedron en inglés y icosaédricas en español. Entonces, se dice, bueno, la descripción de un icosaedro, la definición es, son 20 caras triangulares con 12 vértices. Esta es la forma más eficiente de rodear un cápsido. Un cápside, recuerde que es la partícula de virus desnudo, ¿ok? Así que si estamos hablando de cápside icosaédrica, pues esa es la forma más eficiente de rodearlo. Las subunidades se van a llamar capsómeros y existen pentámeros o hexámeros, o sea que van a tener o 5 capsómeros o 6 capsómeros. Algunos virus van a tener ambos para formar el grupo de virus. O sea, van a poder ver icosaedros con ambos pentones y exones. Algunos virus van a tener simetría compleja. Los poxvirus, por ejemplo, que pueden tener tamaño de 400 por 240 por 200 nanómetros, y los bacteriófagos grandes van a tener una cabeza y una cola. Por ejemplo, esto es un virus de Vaccinia y este es usado como modelo para vacuna contra la viruela. Es un virus de dos strands de DNA, voy a dejarlo con 2 strands porque no me sale la palabra en español. Entonces, con sus cuerpos laterales aquí que contienen enzimas. Así que esta es la forma típica de un virus de Vaccinia. Y entonces aquí se ve la imagen en microscopía electrónica. Una reconstrucción a base de microscopía electrónica. Los fagos, como les mencioné, pues en este caso, este fago, que sería de los pares, sería 1, T2, T4 o T6, van a infectar E. coli. Y como puede ver, pues tiene una simetría bastante compleja. Tiene una cabeza que está formada por un cápside. Tiene el ácido nucleico adentro, pero entonces también, además de esa estructura, va a tener otras proteínas que forman un cuello, un sheath, y entonces fibras que forman un tipo de patas. Tiene fibras largas y fibras cortas. Son otros tipos de proteínas. Otros virus que pueden contener envolturas incluyen varicela zoster y bronquitis. Este que se puede ver aquí, disculpe, es un virus de rabia, y este es un herpes virus, que además del cápside que tienen en su interior, tiene la envoltura, y entonces entre medio, en el espacio que hay entre el cápside y la envoltura, eso se llama tegumento, y el tegumento que puede contener enzimas adicionales. En este diagrama que viene de su libro, esto es una foto de viruses con envoltura. La envoltura es una membrana de lípido, ¿okay? Eso es lo que diferencia a los virus con envoltura de los virus desnudos. Y en este caso, esto es un una partícula de virus de varicela zoster, que es el que produce varicela, y también shingles, que es la culebrilla, es el mismo virus expresado luego que se mantiene latente, porque una vez este virus entra a su cuerpo, es un herpes virus y no lo va a abandonar. Se expresa luego si su sistema inmune está comprometido, y muchas veces con el sol
pero en edad madura ya aparece en ciertas dermatomas de su cuerpo. Pero anyway, es un virus con envoltura cerca de 200 nanómetros en diámetro y este que está aquí al lado es uno que produce bronquitis infecciosa. Es un coronavirus, así que tiene la forma particular de los spikes de la membrana, perdón, que lo hace característico de los tipos de coronavirus. En animales, esta envoltura se origina de la membrana plasmática o de organelos de la célula hospedera, organelos membranosos como el retículo endoplásmico, como el Golgi. Entonces, los lípidos, por lo tanto, los lípidos y los carbohidratos se van a adquirir de los hospederos, porque como usted le mencioné, no tienen ribosomas los virus, así que tienen que manufacturar esto a partir, tomando comando del mecanismo metabólico del hospedero. Las proteínas sí son codificadas por el material genético viral. En la próxima imagen aquí, entonces vemos estos spikes, la proteína que está sobresaliendo de la envoltura. Aquí dentro tienen el genoma viral, aquí tienen la envoltura y entonces las proteínas, este es el virus particular SARS-CoV-2, que es el de COVID-19. Y entonces aquí este spike se va a encontrar, puede usar tiene como receptor la proteína ACE2 de la célula humana. Así que estas proteínas también están codificadas por el genoma viral. Todo lo que sea proteína va a estar codificado por el genoma viral, pero lo que tenga que ver con lípidos o carbohidratos va a ser codificado por la célula hospedera. A estos spikes también se le llaman peplómeros. Pueden estar envueltas en algún tipo de agarre. Y algunas sí, exacto, pueden estar envueltas en agarre, como por ejemplo esta del receptor, y algunas pueden tener actividad enzimática. Se puede usar para identificar qué tipo de virus es. Así que por la imagen que podemos obtener en microscopía electrónica se puede identificar el virus. Algunos virus tienen enzimas como las que pueden sintetizar RNA a partir de RNA. Y en el tegument, como les mencioné hace un ratito, aquí en el tegument se encuentran los enzimas de ese tipo, se pueden encontrar enzimas de este tipo. En los herpesvirus, pues va a ser, ese es el tipo de enzima con el que usted se va a encontrar ahí. Los virus, los genomas virales son estructuralmente diversos. Todos los tipos de genoma posibles son expresados, se encuentran dentro del mundo de los virus. Por ejemplo, dentro de los virus que tienen como material genético DNA, usted puede encontrar ya sea DNA de una sola strand o de doble, de 2 strands o de 1. Y, por ejemplo, los parvovirus van a ser de 1. Double-stranded DNA tenemos los patnaviruses. El Asfarviridae, que es de la peste porcina, también es un double-stranded. Tenemos pox, papiloma, herpes virus, adenovirus y papilomavirus. Todos tienen como componente genético DNA. Como componente genético RNA, pues va a tener, incluyendo los reoviridae, como algunos que producen diarrea, single-stranded RNA, orthomyxovirus, paramyxovirus, single-stranded RNA, estos son, si no me equivoco, son de secuencias cortas, tengo que verificar eso, como el SIDA, esto es un retrovirus, y, este es el de la, sí, esto tienen enzimas para, retroenzimas para poder generar DNA a partir de RNA.
Entonces aquí pues tiene los single strand de polaridad positiva, coronavirus, togavirus, flavivirus y picornavirus. Fíjense que estos van a producir enfermedades desde el SARS, como el COVID, rubeola, que es el sarampión alemán, hepatitis C y hepatitis A. La hepatitis A y la C son producidas por diferentes tipos de virus. Ambos son de RNA. Entonces, en términos generales, el ciclo de vida del RNA tiene un periodo latente, que es el periodo donde va a aumentar la cantidad de virus que hay dentro de la célula. Durante ese tiempo no se puede detectar casi nunca la carga viral, así que puede llamarse también como periodo de eclipse. Los viriones no se van a poder identificar intracelularmente hasta que pase de ese periodo de eclipse. Hay veces que una vez hay suficiente virus dentro de la célula, pues se puede detectar, pero en el periodo de eclipse no se pueden detectar. El periodo latente es donde no están causando todavía ninguna enfermedad. El número de fagos infecciosos aumentan después del periodo de eclipse. Así que en este ejemplo de acá hay un attachment, está la penetración del DNA del fago, entra al huésped, y aquí entonces durante esta época de biosíntesis es donde hay un periodo pues latente, y entonces luego durante la maduración y luego la lisis es que entonces se van a liberar las partículas de fagos. Aquí, cuando hablamos mencioné RT ahorita, estos son virus segmentados, que incluye los de influenza. Así que, ¿cuáles son los eventos? Número 1, tiene multiplicación viral. El mecanismo utilizado depende de la estructura viral y del genoma. O sea, hay algunos que van a llevar a cabo unas variaciones de este mecanismo, y algunos no van a tener lisis celular como parte de su ciclo de vida todo el tiempo. Vamos a verlo ya mismito. A grandes rasgos también acá en su libro les hablan sobre, vamos a buscarlo por acá. Este es el ejemplo de lo que está ocurriendo, el ciclo de vida de virus que infectan una célula animal. ¿Okay? Así que este incluye pues el attachment, donde se une con un receptor muchas veces a la célula huésped. Cuando entra el cápside a la célula, se empiezan a sintetizar las proteínas virales y los ácidos nucleicos virales, y adentro de esa célula huésped todavía, que puede empezar a reflejar cambios en su estructura, en su morfología, pero todavía no han liberado partículas, empiezan a ensamblarse o a autoensamblarse los viriones dentro de esa célula, y eventualmente cuando está demasiado llena ya, entonces hay una liberación de los viriones progenie. Esto es la multiplicación viral en células animales. Entonces, este es el primer paso, attachment, la fijación específica del receptor. Aquí está usando con este virus en particular, pues es uno que tiene spikes, es uno que tiene está envuelto. Hay un receptor en la célula del huésped, como por ejemplo les dije que era el ACE2 para el coronavirus, así que si asumimos que esto puede ser un coronavirus, pues aquí entonces es que se une al receptor en la célula. Puede haber más de un anfitrión, o sea que no tiene que ser necesariamente una sola tipo de célula, y puede haber más de un receptor envuelto en el attachment de la partícula viral a la célula huésped. Esto, una vez más, este es el primer paso, que es attachment, en español adsorción con D. Luego,
la entrada en el anfitrión pues puede tener varios tipos de entrada. Puede entrar el genoma completo o nucleocápside, y esto pues va a variar entre el virus desnudo o el envuelto. Me vuelvo acá a la imagen del libro porque está un poquito más clara. Este es la entrada de un virus cuando se une o se funde con la membrana plasmática. Como este es un virus con membrana, y recuerden que esta membrana la adquirió del huésped anterior, pues entonces va a poder fundirse con la membrana de su huésped, y lo que entra es directamente el cápside. Pero fíjese que por afuera dejó parte de la estructura externa. O sea que está identificándose como una célula que ya está infectada. Por otro lado, tiene por aquí la entrada de un virus por endocitosis. Y como les digo, esto depende del tipo de virus que sea. En este caso, usted no fundió la membrana del virus como tal, sino que entró por una endocitosis mediada por receptor, y entonces se quedó adentro todo el material, incluyendo la envoltura. Esa envoltura se va a unir, rodea completamente, o sea, el receptor y todo el mecanismo este de receptor mediated endocitosis rodea a la partícula viral, se funde con el lisosoma, se forma un endosoma, y entonces el ácido dentro del endosoma, usted sabe que tiene un pH más ácido, pues permite que el nucleocápsido se escape del endosoma y entre el citosol. Así que dentro de este endosoma pues se quedan entonces las membranas, las proteínas que estaban envueltas o asociadas con el envelope, la cubierta de ese virus. Como tercera forma de entrar a un huésped, tiene un virus sin cápsula, sin un virus desnudo. ¿Cómo es que entra? Y va a entrar por endocitosis, uniéndose a un receptor. Las proteínas del cápside, en este caso, recuerde que esto no tiene ningún tipo de membrana rodeándolo, se une el receptor en la superficie de la célula, y entonces también va a ser por receptor mediated endocytosis. Así que este receptor mediated o la endocitosis mediada por receptor puede ser un mecanismo para entrar ya sea virus con cubierta o virus desnudos. Y aquí entonces el ácido nucleico poco a poco va saliendo del endosoma hacia el citosol. Estos son los mecanismos ilustrados aquí. Se los enseñé en el otro porque era un poquito más claro el diagrama. Déjenme ver si me queda algo. Esta fase de entrada puede entrar el genoma o el nucleocápside completo. En los fagos va a ser el genoma, en eucariotas entra el nucleocápside. Y entonces, como usted vio, pues son los tres tipos de casos. La envoltura se funde con la membrana celular. En el segundo caso, el virus entra completo, va a tener un endosoma, y entonces el pH bajo libera el cápside. Y por último, en el ejemplo del virus desnudo, donde puede entrar por endocitosis mediada por receptor. Se me había olvidado mencionar que acá en la fase de attachment, los fagos van a usar las lipoproteínas, los lipoprotisacáridos, los lipopolisacáridos de la bacteria, como el ácido teicoico, los flagelos, el pili, para entrar a la célula. En las arqueas utilizan los apéndices virales para el attachment. El COVID-19 tiene esta especificidad debido a la interacción con la proteína ACE2 de las células humanas,
En el caso de los virus de plantas se requiere la entrada al hospedero y puede ser causado, esa entrada al hospedero puede ser causada por daño de algún insecto que consuma parte de la planta y le cause daño. En algunos virus, infección por virus puede causar un cambio en la planta para que este cambio atraiga más insectos, para que los insectos entonces causen daño. O sea que el virus puede causar un cambio en la planta como tal para atraer, para que la planta tenga las características ideales para ser atacada por el virus. Así que ya pasamos entonces a la entrada, ya lo habíamos descrito, y pasamos a la etapa de... aquí hay una etapa que no está en su presentación. Después de la entrada ocurre la síntesis. La síntesis es dramáticamente diferente dependiendo del virus que sea. Si es un virus double-stranded DNA, entonces hay enzimas polimerasas de DNA que van a causar transcripción y traducción. Los virus de RNA no tienen las enzimas necesarias para sintetizar RNA a base de RNA, eso con excepción de las plantas. En este caso, el cápside debe llevar las enzimas necesarias para completar la síntesis o sintetizar las enzimas. Así que los virus de RNA tienen esa desventaja, no tienen las enzimas, con la excepción de las plantas, como mencioné. Algunos virus van a ensamblar las partículas del virión completo dentro del citoplasma del hospedero. En ese caso pues, van a utilizar las membranas del retículo endoplásmico, del Golgi, de los lisosomas, y esto pues hace que se queden con la maquinaria necesaria. Entonces en ese caso pues se van a llevar fábricas de virus o complejos de replicación viral. Eso se puede observar aquí en la figura 6.11. Esto es un complejo de replicación viral donde se puede ver cómo las membranas de retículo endoplásmico han sido modificadas para rodear estas partículas de virus, ya que, como les he mencionado ya en varias ocasiones, no existe, el virus no tiene forma de hacer estos lípidos, ¿okay? Así que aquí tiene la membrana de la vesícula interna y membranas de retículo endoplásmico que pueden entonces rodear las partículas de virus. En este ejemplo, un virus que causa Severe Acute Respiratory Syndrome, este es el coronavirus SARS-CoV, no el 19, sino el primero, forma un complejo de replicación que está derivado del retículo endoplásmico del huésped. Las membranas de las vesículas están conectadas al retículo endoplásmico y entonces las partículas de virus están aquí en color rojo. Estos pueden aparecer como vesículas, como estructuras tubulares en células infectadas. Y esto lo ayuda a usted a reconocer células que están infectadas, porque esta estructura no va a existir en células que todavía no tienen partículas virales adentro. Así que esto se le puede llamar a áreas, si esto se encuentra en áreas definidas del citoplasma, esas áreas se van a llamar viroplasma. Hay una regulación bien controlada de cuándo se expresan ciertos genes y cuándo se sintetizan ciertas proteínas, llevándose a cabo sincronizadamente cuando se necesitan. Así que no se van a transcribir todos los genes a la vez, no se van a traducir tampoco a la misma vez, sino será estrictamente cuando se necesiten. El próximo paso, que es el assembly o montaje, podemos entonces ver que las proteínas que se van a sintetizar tarde son las que pueden estar envueltas en el ensamblaje. En este diagrama, en el 6.12, que es el mismo que tiene en su presentación, vamos a verlo de acá. Entonces puede ver, una de las cosas que ocurre es que estas proteínas de la cabeza del fago
necesitan una estructura específica. Entonces se pueden formar unos andamios de síntesis, lo que se llama, es un andamio de proteína. La cabeza utiliza andamios de proteínas que luego se degradan o se remueven. Una vez está todo esto localizado y todo esto puesto en su sitio, incluyendo la incorporación del DNA dentro, entonces esas proteínas que formaron parte del ensamblaje pues se pueden degradar o remover. Pero todo el resto, incluyendo las proteínas base plate, incluyendo las proteínas que forman las partes de la cola larga y corta, todo esto, una vez esto está formado, pues se autoensambla. El ATP utilizado para tener este mecanismo, las partes que necesitan ensamblaje, el ATP lo va a proveer la célula huésped. Aquí estamos viendo la liberación de virión, que es el próximo paso. Entonces, los virus sin envoltura van a lisar la célula huésped. O sea, los que no tienen envoltura tienen que lisarla. No hay otra forma de hacerlo porque no van a incorporar parte de la membrana. Los virus envueltos utilizan la gemación como este que está aquí. Se insertan las proteínas de la envoltura del virus en la membrana celular del huésped. Entonces, esa proteína del matrix va a ir, esto que está verde aquí, va a ir lining o forrando la parte interior, la parte citoplasmática de esa membrana que va a ser luego parte del virus. Y entonces aquí, aunque estamos viendo un solo cápsido, se dirigen hacia la membrana plasmática por los microtúbulos del hospedero. O sea que también utiliza el mecanismo de exocitosis del huésped para hacer este tipo de budding. Luego, entonces, la membrana plasmática protruye hacia afuera. Esto sería parte del proceso de exocitosis. Los nucleocápsidos son rodeados por esa membrana plasmática que está ya forrada con la proteína del matrix del virus, y eventualmente entonces el cuello de esa membrana se cierra completamente y sale un virión maduro. Fíjense que en este caso no estamos lisando la célula para producir el virión. También fíjese que parte de la proteína que se va a encontrar en el envelope, en la envoltura, se mantiene en la membrana celular del huésped. La está como marcando como era una célula que estaba infectada. Entonces les recuerdo que esta envoltura está derivada de la membrana plasmática o del Golgi, del retículo endoplásmico u otro tipo de membrana que se encuentre dentro de la célula. El virus puede usar colas de actina del huésped para impulsarse a través de la membrana del huésped, como en el caso que les mencioné ahorita. Eso es lo que ocurre durante la exocitosis. La figura 6.13, aquí estamos viendo la liberación de un virión. Estos son T4, fagos T4, que son de los que infectan el E. coli. Aquí han lisado parte de la célula huésped y se han liberado parte de los viriones. De la progenie se pueden ver todavía también en el citoplasma. Aquí hay cápsides vacíos en la parte de afuera de la célula. Acá el Saccharolobus sulfactarius está infectado con Sulfolobus, que era una de los virus que les mencioné al principio, de los que infectaban arquea. Entonces aquí estas pirámides se ven protruyendo en la parte externa de las células huésped. Esto es un virus icosahedral y los viriones son liberados a través de estas estructuras piramidales que se forman en la superficie de la célula.
Otra cosa que debo mencionar, hay otro mecanismo en que el virus puede abandonar una célula y puede moverse de una célula huésped a otra célula huésped sin estar presente extracelularmente. Por ejemplo, hay virus que atacan hongos que no tienen fase extracelular. En algunas plantas, en algunos virus que atacan plantas, se usan plasmodesmata, que son unas conexiones directas de una célula a la otra. En el próximo video, entonces vamos a ver las infecciones virales, bacterianas y arqueales, y también vamos a estar hablando de los virus de arquea específicamente, infección en células eucariotas, hablar un poquito sobre HIV, latencia de algunos virus como el HIV en las células que son el target, el punto de acción de algunos de los medicamentos retrovirales, mecanismos por los cuales algunos virus pueden causar cáncer, cómo se pueden cultivar virus, cómo se cuantifican virus, entonces algunos ejemplos particulares de cómo es que se puede expresar el baculovirus y viroides y satélites, y por último priones.